De hecho, uno de tus últimos reportajes, debo decir que me impresionó, ¿no? Carretera de la Muerte que lleva a Prokopkos. Pokrovsk. Bueno, Es complicado, no pasa es nada. complicado, sí, sí. Que es una de las zonas de Ucrania donde la guerra está más intensa, ¿no? Y me impresionó porque cuentas ahí todo el trayecto por esa carretera de la muerte que lleva al frente. Muchos no vuelven. ¿Y cómo fue esa entrada? A ver, tengo que decirte que es a veces complicado explicar para la gente que no está en el frente cómo es la situación allí, cómo es cada sentimiento, cada experiencia, pero es curioso en este caso concreto porque 3 meses antes, esto fue en septiembre de 2025, 3 meses antes había ido a la misma ciudad con la misma unidad militar y con un compañero en este caso. Y ese día nos dijeron, bueno, va a ser complicado la misión, vamos al centro de la ciudad, están bombardeando con aviones muchísimo la ciudad, hay un montón de drones, artillería, es un sitio complicado de entrar. Si vierais un dron, saltad del coche y dejad todo lo que tengáis para poneros a cubierto. Por si acaso, llevamos un tipo atrás con una K-40, una K-74 para intentar tumbar el dron. Entonces yo me acuerdo que me miré con mi compañero José Colón y dijimos, todo va en serio. Hemos ido muchas veces al frente, llevamos 3, 4 años aquí, pero esto es más serio, ¿no? Empezó el camino, de repente pues había muchas redes antidrones, porque ahora los caminos en Ucrania están protegidos por redes para tratar de parar un impacto de dron. Pero en realidad, en cuanto impacta el primero, se quema la red y hay un agujero, con lo cual el segundo te va a dar, ¿no? Y si tienen cable de fibra óptica, que son los nuevos drones del último año y medio, pues no los aparatos antidrones no sirven, porque como está conectado por un cable, no vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, entramos, en la primera empieza la carretera y ya había un coche ardiendo. Me acuerdo que O sea, de repente ves un coche al que ya le ha dado un ya le han dado dron un dron. y tú vas en otro coche diciendo, ¿cuándo me va a tocar? Los siguientes somos nosotros. Notas que los soldados van en silencio, media hora nadie habla, le cae la gota de sudor El miedo, ¿no? a que O va sea, conduciendo y dices, sientes el miedo de los soldados a pesar de que han estado yendo muchas veces, ¿no? claro, y dices, estos van cada 4 o 5 días y les ves el miedo, está sudando, están callados, el antidrón va pitando pi, 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 que notas que va a llegar un dron aquí, ¿no? Entonces, luego vas por la carretera, tú vas viendo que van saliendo columnas de humo, algunas negras, algunas blancas, edificios que están destruidos, uno ardiendo, vas escuchando la rueda pa, 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 que va golpeando piedras o cristales. Pero al final ya llegamos y no pasó nada, ¿no? Pero esto es totalmente distópica la escena, o sea, ni siquiera en una película te puedes imaginar ese grado de tensión. Y antes de que, creo de hecho que hay un momento, y lo cuentas en tu crónica, en la que paran el coche y un soldado se pone a rezar Claro, claro, espera. antes de seguir avanzando. Entonces, esto era hace 3 meses antes de esta misión que tú me preguntas. Sí, Entonces, cuando llego a esta segunda misión con los mismos, no los mismos hombres, pero sí la misma unidad, me dicen, vamos a parar 4 veces en el camino. En la última vez que paremos, tú te pones en la parte de atrás de la pickup, porque no es un coche blindado, es una pickup normal y corriente. Y yo le miro, en plan, me reí, le dije, no, no. Me dice, sí, sí. Si viene un dron, tú saltas y te pones a cubierto. Y digo, pero si normalmente hay un tío con una K atrás para protegernos, no, no. Me dijeron, en las últimas 2 semanas le han dado a 8 coches en esta carretera, es muy probable que nos den, así que haznos caso. Y entonces, efectivamente, en la última parada, como dices tú, paramos en el coche, dos curas, hay un coche quemado al lado, no le habían de dar, pero estaba ya calcinado, redes antidrones quemadas, se ponen los últimos el casco, a mí me dan unos guantes para que me agarre a la parrilla de la pickup, eh, porque había pues, o sea, la bañera de una pickup, que había pues un generador, agua, provisiones, munición, drones, y tiene que ir un tío ahí porque vamos 6. Y entonces, antes de montarnos, coge Alexander, que era el conductor, y nos agarra a todos a oscuras. A mí es una de las escenas que más me... Bueno, es que se me pone la piel de gallina, no, ¿no? no, es impresionante como la cuentas. Eh, y nos agarró a todos y empezó a rezar un Padre Nuestro, que Sí, yo entiendo ucraniano, pero no al 100% perfecto, y luego le pude preguntar, y notaba que era distinto. Y digo, esto no me suena a mí como el de bueno, siempre. tengo la cita de lo que dice, ¿no? Protege nuestras vidas
líbranos de las heridas. Que los ángeles del cielo nos cubran con sus alas. Aparta las minas, aleja los FPV de nosotros. Señor, protégenos. Señor, guíanos. Claro, o sea, uno después de esto casi le darían ganas de tomar el camino inverso y volverse a toda prisa, ¿no? Si te digo la verdad, cuando me dijeron para ir a la misión, yo al principio no sabía a dónde íbamos hasta que ya, bueno, pues 2 horas antes ya me enteré y dije, bueno, ya no hay marcha atrás. Pero no sé, yo sentí de repente una fuerza muy poderosa ahí, fue una sensación curiosa. Hablas del miedo de los soldados, que tú lo puedes ver en sus rostros, además muchos son chavales, muy jóvenes. Em, ¿Y tu miedo? Bueno, el miedo Con- siempre hay, ¿no? Yo Siempre, creo. sí, sí, siempre hay. ¿De qué manera? Porque, bueno, yo también he estado en situaciones parecidas y cada uno tiene su manera, ¿no? De desviarse. No sé si en tu caso tratas de desconectar un poco de la realidad. ¿Cómo haces para lidiar con ese miedo? O sea, yo suelo estar, externamente creo que no, pero internamente suelo estar sobrepensando o pensando bastante antes de las misiones. Cuando estoy, por ejemplo, yo voy conduciendo, tengo un coche en Ucrania, conduzco hasta el punto de encuentro con los soldados, por ejemplo, y ahí voy pensando. He estado mirando, he mirado los mapas, he mirado las salidas, posibles salidas que hay, los caminos, los últimos reportajes de alguien que haya podido entrar ahí. Entonces voy pensando, hay muchas CAPs, hay mucha artillería, hay muchos drones. Y entonces ahí entiendo que hay una parte de miedo de esto, y es como una alarma, ¿no? Y aquí no tendrías que estar. Pero no sé por qué, cuando suelo entrar a estos sitios, de repente, como que mi mente, que suele sobrepensar, ¡pum!, está concentrada al 100%. Y te concentras en el trabajo. Sí, Y- en estar con los ojos abiertos, sí. atento, mirando, con el oído atento. Pues eso, fijarte, he visto a gente que se paraliza con el miedo. Y Mm. entonces es un problema para los soldados porque es una persona que no puede trabajar, o que genera un problema, o que tiene que salir corriendo del coche y no sale corriendo del coche, o que tiene que correr una calle entera, por si acaso, de un sitio a otro y no lo hace, ¿no? Sí, yo lo he visto, he visto. De hecho, en Afganistán hubo un caso, no voy a decir el nombre, de un periodista que en un ataque de ansiedad y de pánico, de repente no podía salir del hotel. Hubo que enviar un equipo, incluso ayuda psicológica. Tardamos, o se tardaron días en conseguir que saliera porque había entrado en un pánico que le había bloqueado completamente y no podía ni siquiera salir del hotel en esa escena de guerra. Em, a ti no te ha pasado, me imagino, no te has bloqueado No. nunca. Además se te ve un tío muy, muy calmado, ¿no? Incluso en situaciones de estrés. Em, Sigue contándonos esta misión que creo que refleja muy bien lo que es el reporterismo de guerra y también lo que es la guerra, ¿no? Estás yendo, recordamos, a uno de los frentes más bestias que hay en el conflicto ahora Entonces, mismo. como te decía, 3 meses antes, yo, por ejemplo, habíamos entrado con esta unidad a- al centro, o sea, habíamos entrado a la propia ciudad, incluso fuimos al otro lado de la ciudad, que era la última línea de casas, que ahora se puede decir porque ya la han perdido, que eran unos garajes en el fondo. O sea, que si caía artillería, pues iba a ser complicado que saliéramos bien, ¿no? Esta vez ya era al lado contrario de la ciudad, es decir, detrás de la ciudad, en una línea de árboles, que es completamente diferente, porque si tú tienes que ir a un edificio, dentro de lo que cabe, te puedes proteger bajo tierra, hay cemento, bueno, te sientes al menos más protegido. En este caso íbamos a un, no sé si es una trinchera, porque yo trinchera la gente suele entender típica trinchera abierta, ¿no? Pero es como un shelter en inglés, un blindaje Ujú. bajo tierra, pero debajo de unos árboles. Que al Sí. final hay una capa de troncos encima de ti, con una tela antiagua, y escuchas a las ratitas ahí corriendo, ¿no? Pero bueno, íbamos a esa posición y era una carretera que el último cacho es 40 minutos, 50 minutos por campo. Es decir, campo a un lado, campo a otro lado y carretera. Y tú vas pasando, pues, trampas antitanque, tanques que salen del frente, y normalmente esto es o al anochecer o al amanecer, porque las cámaras de los drones funcionan peor, porque tienen que cambiarlas a que sean visión nocturna, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya rezamos, nos montamos al coche,
Pues eso, ahí vas a 150. Ese día no lo pude ver, pero normalmente pues 150, 180 por hora Lo más rápido, que mejor, puedas, imagino, claro. ¿no? Pero es un camino que no está preparado para eso porque es un camino pues, rural, por así decirlo, ¿no? Con agujeros, con piedras. Y, y me acuerdo que eso, pues a mitad del camino más o menos, yo iba agarrado ahí a la parrilla con las dos manos porque a esa velocidad con curvas es complicado y nos empezaron a disparar con artillería. Y me impactó porque, aunque pues, nos ha pasado muchas veces más, claro, sonaba como con silenciador, creo que lo digo en el artículo, ¿no? Porque cayó en la tierra. O sea, si iba a caer en el camino, pues no. Pues era como tuf, tuf, tuf. Fueron 3 disparos, ¿no? Claro, a mí, no sé, normalmente vas en el coche, hay como una especie de silencio dentro, pero ahí vas afuera y lo estás viendo y ves como la tierra se te está subiendo. Y suena mal, pero lo primero que pensé es, pues no tengo una GoPro. Si esto lo pudiera grabar, la Ya, gente podría verlo. ya, esto es la locura de la pasión del reporterismo, ¿no? Cuando estás en una situación de peligro y tu preocupación es, joder, quiero grabar esto y quiero contarlo más que qué me puede pasar a mí. Y esto, sé que llega un momento cuando lo estás haciendo a menudo que lo normalizas, pero no es normal. O sea, que la gente se esté jugando la vida y esté pensando cómo mejorar su trabajo, ¿no? Y ese es en este momento en el que os alcanzan con... No, Esto fue en otra ocasión, esto ¿no? fue en la misma misión, pero más tarde. O sea, lo interesante de esta misión, también de cómo ha cambiado la guerra, porque la guerra de 2022, 23, 24 es muy diferente a la de hoy en día, ¿no? Y es muy interesante porque fue la primera vez que a mí me pasó con militares que ellos durante el camino paraban en partes del camino que tenían marcadas y escondían el coche. Y era por los drones, porque como es un camino muy largo, de 40 minutos, que está muy expuesto, ellos saben que pues la batería del dron dura X minutos, entonces van comunicándose por Signal con, o por Discord con su mando de la brigada, y porque tú vas con un Starlink, entonces tú tienes conexión a internet en el coche, y entonces después de esta parte que no podían parar, cada 10, 15 minutos paraban otra vez, escondían el coche, porque había avisos de drones, que esto nos pasó en un momento concreto a la entrada, que había un dron sobrevolando nuestra zona y nos escondimos, ¿no? Pero el problema real fue a la salida, que fue a las 36 horas, que nos pusieron 3 drones al coche. O sea, porque después de este viaje que estás narrando y llegas al frente, estás allí unas pocas horas, 36 más o menos. ¿vale? Durante esas 36 horas hay combates, Sí, hay... estábamos más o menos a 1 kilómetro de los rusos y esto era un equipo de drones FPV, o sea, drones kamikaze, que buscan cazar a los rusos, igual que los rusos buscan cazar a los ucranianos. Entonces tú estás escondido bajo tierra, pilotando, o sea, ellos, ¿no? Pilotando y uno, de vez en cuando sale uno, prepara un dron, prepara otro dron, tiene como 100 drones, constantemente van volando drones y Es brutal cómo ha cambiado la guerra, ¿no? De las que yo cubría a lo que es hoy, ¿no? Donde la tecnología es quizá una de las grandes claves, ¿no? De todo y donde están estos drones persiguiendo al enemigo con una angustia especial, ¿no? Porque no los ves llegar o los escuchas, debe ser una tensión constante también para los reporteros. De hecho, un periodista francés recientemente murió por un ataque de un dron. sí, es curioso porque llevamos como 3 años más o menos en muertes de periodistas en Ucrania, al menos en el lado ucraniano, y en octubre mataron al francés y a un equipo de ucranianos, y a los dos los mataron a unos 15-20 kilómetros de distancia del frente. O sea, no los mataron en primera línea. Mm. Eso te dice que el frente está poniendo muy feo. O sea, ahora mismo en las ciudades en las que vivimos ya hay drones por las calles. O sea, antiguamente, pues la gente vive, pues la gente igual se acuerda, ¿no? Hacía como Kramatorsk, Sloviansk, que están a 15-20 kilómetros del frente, de lo que es la primera línea. Antes era un sitio seguro, que tú te ponías ahí y luego quedabas más adelante con soldados. Ahora ahí ya hay drones, pero es que 10 kilómetros más atrás hay drones. Es más, en esta misión que me estás comentando, fue muy curioso que yo me tuve que retrasar con el coche 2 horas del frente para quedar con los soldados y luego ir otra vez en coche 2 horas y pico hacia adelante. Es decir, el frente ha cambiado mucho. Y dices, normalmente lo que es la entrada y la salida del frente es lo más arriesgado. Ahora sí. Y entonces pasas 36 horas, bueno, recoges tu reportaje de cómo actúan estos cazadores, ¿no? Que utilizan drones.
Y donde se te vuelve a complicar mucho es en la salida. Sí. Normalmente ahora las rotaciones son cada vez más extensas, más largas, porque el peligro está justamente Claro, en la entrada y la claro, salida. es tan arriesgado que mejor dejar a la gente más Eso. tiempo allí, ¿no? Para evitar esos traslados. Que ahora últimamente en redes sociales ves a mucha gente diciendo, mira este soldado ucraniano, la gente pro-ucraniana, ¿no? Mira este soldado ucraniano que ha estado 150 días en el frente. No me parece ninguna buena noticia. O sea, lo que estás diciendo es que no lo puedes sacar. O sea, Sí, tienes sí, un no, problema. O sea, no puedes hacer los relevos que normalmente harías así porque es. cada vez que sales y entras, el riesgo es máximo. Así es. Entonces, aquí normalmente lo que hacen es, te meten con un grupo y te sacan con otro. En este caso, como era una línea de árboles, que la gente se imagine, pues entre campos, como puede haber en España, ¿no? Que las lindes son árboles. Entonces, esa linde puede ser 1 kilómetro de extensa. Entonces, tú estás en un sitio de esa zona de árboles, vas andando por el interior hasta donde esté otra posición de otros 3, 4 soldados, y ahí va a llegar un coche a rotarles a ellos, porque con los que tú has entrado se quedan ahí más tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegamos a ese sitio y estamos esperando que llegara un coche a buscarnos por la mañana. Llega el coche y en vez de entrar marcha atrás con cuidado, entra, casi nos atropella a nosotros. Salen todos corriendo, la gente gritando, en plan, ¿qué haces? Nos vas a atropellar, nos vas a matar. Y el tío, que nos viene un dron detrás. Entonces, claro, todo el mundo, ya no podíamos meternos a ningún refugio porque estaba justo en un claro. Entonces tienes que estar entre los árboles. Y el dron no apareció. Entonces estuvimos esperando un poco. Pasaron 2, 3 minutos y llega un dron que empieza a sobrevolar nuestra zona de árboles. Entonces todo el mundo pues cargó los fusiles mirando al cielo, pero no dispares porque si disparas, Te detecta. claro. Entonces tienes el problema de disparo o no disparo. Pero si no disparo, igual me da. Normalmente es un dron así pequeñito de unos 400 euros que tiene una cabeza de RPG debajo. Entonces eso te destruye un coche, te destruye un tanque y obviamente pues a una persona o a varias se las Sí, puede... pero tienes que estar muy seguro de que le vas a dar para disparar, porque Claro, si no le das, tienes un intento o dos y si normalmente. no, Eso normalmente en un camino, pero entre árboles es complicado. También es verdad que para ellos es difícil, ¿eh? Para un piloto, porque entre las ramas y las hojas a veces pierden un poco la conexión, pierden la visión, se vuelve borrosa. Entonces, bueno, tienes menos posibilidades, pero también un poco más de margen. Y el dron se fue. Entonces volvió un segundo dron. Y volaba un poco distinto, ¿no? Sonaba, no sé, el zumbido era como distinto, daba como vueltas de manera más calmada quizás. Y la gente ya estaba poniéndose tensa. Y se fue. Se está diciendo todo esto. No me ha pasado en la vida. Y un dron llegó y sonaba, o sea, volaba así recto, no estaba dando vueltas. este fue directo. Sí, fue directo. Y de repente, ¡pum! Chocó contra un tronco. Y entonces hay uno que tomó la decisión, porque realmente no sé quién tiene, o sea, estaban comunicándose con su comandante, ¿no? Pero dijo, salimos ya. Porque tienes un margen de 10 minutos más o menos. Ellos lo calculaban. Si han tardado entre este dron y este dron tanto, tenemos aunque sea hasta el siguiente refugio en mitad de otra línea de árboles para intentar salir de aquí aunque sea. Y sales por patas. No, con el coche, salimos con el coche. Sí, sí. Esta vez yo iba dentro y otro iba afuera. Y nada, pues avanzamos, no sé, 5, no sé, la mente de los minutos no lo sé. Lo sé por las fotos muchas veces, porque como hago las fotos y los vídeos, pues luego en la cámara compruebo los minutos. O sea, según vas escapando, tú vas intentando recoger todo. Sí. Toda la Bueno, en ese momento iba grabando la cara de los soldados, mirando al cielo, cargando el fusil, se escucha en el vídeo, en plan, cargando el AK. Sí, me acuerdo que uno me preguntó, ¿pero tú eres ucraniano? Y yo, no, español. Me mira así, suspira, en plan, "Buah, este tío, ¿a dónde le hemos metido?" O no sé qué pensó, la verdad. Pero ¿Hablas ucraniano ya o no? un poquito. Sí. Hablo torcido, Sí. pero sí. Es que es fundamental, porque si vas en una posición militar, imagínate, aunque sea que, cuándo, dónde, cuánto, Claro, los claro. números, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos días llevas aquí? Eso es fundamental para entender, porque yo no uso Fixer. La gente siempre piensa, no, el Fixer. No, el Fixer, yo he usado a un traductor para una entrevista que necesito que sea una entrevista perfecta. Pero no, contactos militares, hablar con los militares, todo, por mi cuenta.